En este punto me piden que usando mis conocimientos sobre equilibrio de fases construya un diagrama de equilibrio de sistema acetona-agua a una atmósfera y que compare estos resultados con los obtenidos en un sistema donde se presuriza hasta 690 kilopascales y que en cada caso valide el modelo que estoy utilizando con algunos datos experimentales. Entonces, como fuente para el primer diagrama, que sería el de una atmósfera, utilicé esta calculadora de equilibrio, que es una página que encontré, donde me muestran datos para dar los datos necesarios de temperatura y composiciones en la fase líquido y vapor para acetona y agua, teniendo en cuenta que es un proceso isobárico, ya que se va a mantener la presión constante y que se va a estar variando la temperatura junto con la composición. Entonces, para este modelo decidí utilizar la plantilla de Unicode, y para esto, pues como ya lo había hecho anteriormente, lo que hice fue estar variando las composiciones en la fase líquida de la acetona y se va a estar variando también la del agua, y pues teniendo en cuenta que debe estar con los parámetros reportados para Unicode de la acetona y el agua, y así poder calcular estos parámetros que están acá, que son la fricción de área, fricción de volumen y las fuerzas intermoleculares. Entonces, como ya había dicho, decidí variar estos datos que están acá y realizar los cálculos pertinentes. Ya con los cálculos anteriores obtenemos el coeficiente de actividad, y con esto partimos a seguir la ley de Raoult, donde la ley de Raoult, como una restricción muy específica, es que siempre la sumatoria de las composiciones en estado vapor, o sea, de las dos especies, de igual a 1, o sea, la sumatoria, al igual que en la fase líquida. Entonces lo que hicimos fue seguir la ley de Raoult y calcular los datos suficientes para tener en cuenta la temperatura de burbuja. La temperatura de burbuja lo hice buscando objetivo en Excel, variando la composición del líquido, mirar que este número que me dé aquí sea igual a 1, y pues buscando objetivo, y con eso va a cambiar la temperatura de burbuja, que es la que se ve por acá. Esta temperatura va a ser la que vamos a utilizar como la temperatura del punto de burbuja. Luego de haber tenido todas las composiciones para la acetona, tanto en la fase líquida como en la fase de vapor, y sus temperaturas, lo que hice fue realizar el diagrama, que es como lo estamos viendo aquí, donde las partes que están lisas son las teóricas, o sea, las calculadas a partir del modelo que decidí seguir, y estas partes son las experimentales que saqué de la página. Luego, para la otra presión que vamos a utilizar, no decidí realizarla desde el punto de Unicode, sino que decidí realizarla con este algoritmo, donde vamos a asumir una temperatura de ebullición, que va a ser lo mismo. Vamos a asumir una temperatura de ebullición y vamos a estar buscando objetivo para poder encontrar la temperatura del punto de burbuja. Vamos a estimar la presión de saturación con la ecuación de Antoine, como también lo hicimos anteriormente, pero en este caso vamos a calcular la constante de equilibrio para cada componente, a la presión de saturación y a la presión a la que vamos a trabajar, y estimar la composición de la fase de vapor. Entonces, para este caso utilicé los datos de esta página, Dortmund Data Bank, donde habían datos para esa presión, habían datos experimentales para esa presión y esos componentes en específicos. Ya teniendo en cuenta los datos que nos da la página y los datos calculados a partir del modelo que decidí realizar, tenemos esta gráfica donde podemos ver que, a comparación con la gráfica anterior, las temperaturas de punto de burbuja o punto de rocío son mayores a como la miramos anteriormente. Cuando estábamos a una atmósfera, la temperatura de ebullición para la acetona era de 56 y en este caso es de alrededor de 126 grados Celsius. En el caso de la parte de una atmósfera, podemos ver que en la parte del punto de burbuja no sigue del todo mi modelo, pero en el otro lado sí es muy cercano, lo cual podríamos ver si de pronto tomando otros datos experimentales o
quizás los datos experimentales que tomé no son los adecuados. En este caso sí se puede apreciar que los datos experimentales no siguen para nada el modelo, así que se puede utilizar, tener otras consideraciones para poderlo hacer y ver si se tuvo algún error en el cálculo o no se tuvo en cuenta algunas consideraciones como lo son el coeficiente, como lo serían tener en cuenta que tiene más un comportamiento real a un comportamiento ideal.